Paz y bien, en este domingo número 11 del tiempo ordinario. Jesús quiere abrir nuestro entendimiento para que comprendamos las cosas que verdaderamente valen la pena. Y comenzando por las parábolas, Jesús nos invita a estar más cerca de Él. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Pues mira, yo todavía tengo la marca de la votación. Tuvimos elecciones aquí en México el domingo pasado y pues yo todavía tengo aquí mi marca. Pero bueno, vamos al Evangelio de este domingo. Recuerda que ya estamos retomando el tiempo ordinario que le llamamos este año litúrgico el ciclo B, donde estamos escuchando de una manera semicontinua el Evangelio de San Marcos. Y esto es muy importante porque cuando uno pone atención en la manera como Marcos fue ordenando los episodios de la vida de Jesús y vamos uniendo los mensajes que nos va dando, podemos captar un sentido más profundo del mensaje del Evangelio. Algo que nos cuesta un poco cuando escuchamos este Evangelio por pedacitos en las misas de domingo. El domingo pasado, Marcos nos hablaba de las incomprensiones y las calumnias que recibió Jesús por exorcizar demonios. Le decían que él mismo estaba endemoniado y nos hablaba de su verdadera familia, los que cumplen la voluntad de Dios. Este domingo vamos adelante en el Evangelio y Jesús habla a sus discípulos, es decir, a nosotros, para que vayamos a lo profundo de nuestro corazón a través de dos parábolas. La primera parábola está tomada de la vida del campo y nos habla de un grano de semilla, un grano de trigo, que al momento de ser plantado no depende de la voluntad humana del sembrador, sino que por sí sola la semilla tiene una fuerza para germinar. El sembrador no depende de él solamente ha sembrado y la semilla va a tener la fuerza con los debidos cuidados para salir adelante. La segunda parábola nos habla del grano de mostaza, donde pone más su acento en lo pequeño que es esa semilla, pero que se transforma en un arbusto grande y hasta las aves del cielo vienen a cubrirse con su sombra. Y lo que hay que resaltar aquí es una frase que muchas veces pasa desapercibida, pero con la cual Marcos cierra estas parábolas y dice: y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Y bueno, estos versículos requieren de explicación, porque si los escuchamos de una manera superficial, pudieran sonar un poco ofensivos, donde Jesús, para los más alejados, les habla en parábolas, con tal de que no puedan comprender, entender o convertirse, cuando a sus discípulos sí les explica todo en privado. Ya en otro pasaje, en el libro del Éxodo, Dios le habla a Moisés del plan divino de endurecer el corazón del faraón con tal de que no escuche a Moisés y se convierta. Y lo que el evangelista Marcos quiere explicar aquí de una manera sencilla parece ser, la dureza del corazón del pueblo que no quiere entender y no se convierte ante las palabras de Jesús. Por eso recuerdas cómo el domingo pasado nos hablaba de que a Jesús lo tachaban de que estaba endemoniado y sus mismos familiares se lo quieren llevar. Otro pasaje que nos habla de esta previsión divina lo encontramos en el libro del profeta Daniel, donde Dios le concede unas visiones al profeta Daniel y solo los elegidos las pueden interpretar. Los demás quedan fuera de esta interpretación y este misterio será fuente de destrucción para el pueblo. En Isaías capítulo 6 se describe cómo el fracaso del profeta se da porque no logra convertir al pueblo al que le dirige el mensaje de Dios. Y este pasaje es el que está citando aquí Marcos para hablar sobre el fracaso en la evangelización de los discípulos y es con lo que cierra estas dos parábolas. Y bueno, lo que se trata aquí no es que Jesús quiera hablar a propósito de una manera oscura, de una manera no muy clara para que el pueblo no comprenda. Lo que nos está diciendo al final este evangelio del domingo es que Jesús les hablaba con parábolas semejantes de acuerdo a lo que ellos podían entender. Y aunque después Jesús va a ir hacia adentro, a la comunidad más estrecha, más pequeña, el ministerio de Jesús va a quedar abierto a las masas, esperando que de pasar a ser masas,
se conviertan en esta comunidad de discípulos. De las parábolas, Jesús quiere pasar al entendimiento completo solo como discípulos, estando cerca de Jesús. Y la primera y la segunda lectura fortalecen todavía más este mensaje. En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos habla de una ramita pequeña que es plantada por Dios sobre el monte alto de la alianza. Y aunque es pequeña, esta ramita pronto se convertirá en el árbol glorioso que significará vida y esperanza para el pueblo. Y así es precisamente la palabra de Dios, que al principio nos puede ser extraña, nos puede parecer un poco alejada de la realidad en la que vivimos. Muchas veces nos dicen, Dios te ama, Dios está contigo, y nosotros estamos sumidos en diferentes situaciones complejas que no nos dicen mucho. Pero cuando nos acercamos a Dios, estas palabras comienzan a tener sentido. Y la segunda lectura, donde San Pablo hace un contraste, pero a nivel existencial. Por un lado está este cuerpo humano, esta residencia corporal y terrena, donde creer es difícil, amar es fatigoso y esperar es dramático, pero que va apuntando hacia la vida eterna y el vivir con el Señor. Un futuro glorioso al que debemos tender con la práctica de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pues bueno, familia, que con esta invitación que Jesús hoy nos hace, nosotros podamos pasar de las masas, y ahorita me parece que en este mundo que trata de recuperar una normalidad después de lo más difícil de la pandemia, que podamos pasar de ser esas masas confundidas, distantes y con poco sentido de pertenencia, que pasemos a ser discípulos y estemos más cerca de Jesús. Porque solo estando cerca de Él, nuestro entendimiento se podrá abrir, podremos comprender las cosas que verdaderamente valen la pena y podremos mirar de cara al mundo con la fe, con la esperanza y el amor que le dan sentido a nuestra vida. Yo soy Fray José Leiva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.